Venga, vamos directamente. Repasamos, así no avanzamos mientras viene Vanessa. Hola, ¿estás aquí, eh? Ah, estás aquí ya, vaya. Sí. Vale, perfecto, mejor. Pues a ver, ¿dónde está esto? Cada vez me parece que... Oh. ¿Cómo va? Vale, pues repasamos lo que vimos el otro día. Lo tendremos que ir haciendo así, repasando el día anterior. Venga, Vanessa, dime, ¿qué pretendía la Revolución Rusa? ¿Cómo? ¿Qué pretendía la Revolución Rusa? ¿Qué quería? ¿Cuáles son los objetivos? Un de esto comunista, ¿no? Un régimen comunista. Muy bien. Sí. ¿Y qué quiere un régimen comunista? Pues quiere que el gobierno sea el que lo lleve todo. Vale. Gobierno, controlar la economía, controlar la política, Sí. sea un gobierno fuerte. Muy bien. Bueno, que ¿Y los qué medida? trabajadores... Perdón, sí. No, que los trabajadores tuvieran los mismos derechos todos, ¿no? Exactamente. Como lo dijimos, esto es una sociedad sin... Una sociedad sin... no sé. Sin clases. Ah, vale, ¿Vale? sin clases. Es decir, que todos muy bien, que todos seamos iguales, ¿vale? Muy bien, perfecto, es este objetivo, ¿eh? En teoría, defender a los trabajadores y una sociedad sin clases. ¿Quién tenía que mandar en teoría? Ellos, luego de todos. En teoría mandaba el pueblo, ¿eh? En teoría querían... ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo estas asambleas que hacían, cómo se llamaban? Sindicatos. No, No. de aquí viene la palabra URSS. Ah, de Unión Unión... Soviética. Como estas asambleas que dijimos que habían de gente, de militares y campesinos. Obreros y soldados. Obreros y soldados. Soviets, ¿vale? Soviets, asambleas. Soviet, vale. ¿Vale? Muy bien. Vale. ¿Y cuáles eran las medidas concretas que tomó el gobierno? El objetivo era esto. Sociedad sin clases, poder para el pueblo, un gobierno fuerte, trabajar para los trabajadores, ¿vale? Muy bien. Pero ¿esto cómo lo querían hacer? ¿Qué medidas tomó el gobierno? ¿Cómo lo consigues esto? Paqui, ¿cómo lo hicieron? Como consiguieron que los soviets y los obreros, los soldados. Exactamente, tuviesen todo el poder. ¿Qué medidas tomó este señor cuando fue en el poder, cuando estuvo en el poder? La expropiación de tierra. Expropiación de tierras, muy bien. ¿Para qué? La repartió para la gente. Repartirla entre los campesinos, ¿vale? Esto es lo que esperaba la gente, muy bien. ¿Qué más? Primera medida. Los obreros se dividieron las fábricas. Muy bien. Confiscación de las fábricas y que fuesen gestionadas por los mismos obreros. Estas fueron las dos medidas más importantes. ¿Alguna más? Salvar la guerra de Rusia. Muy bien. Salir de la Primera Guerra Mundial. Esto también lo consiguieron, ¿vale? Estas fueron las tres primeras medidas que tomaron. Perfecto. Aparte, controlar la economía, controlar la moneda, bla, bla, bla. Controlar el ejército y todo esto. Muy bien. Perfecto. Vanessa, ¿qué dos años hubo revolución? La de febrero y la de octubre. Antes, 2 años. ¿Cómo 2 años? Sí, hubo la de 1900 tanto y la de 1900... 1917, ¿no? Correcto. Esta sí, esta se divide en febrero y octubre. Ah, vale. ¿Y la primera?
¿1905? Y 1905, correctísimo. Paqui, la de 1905 la vimos muy por encima, no la acostumbran a preguntar. ¿Cómo fue la revolución de 1905? ¿Cómo fue? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pretendían? Pues a ver, los trabajadores quieren una Producimos sociedad. una frase. Los trabajadores quieren una sociedad igualatoria Igualatoria, vale. Pero y esta revolución, ¿cómo fue? ¿Organizada, espontánea? con el zar Nicolau II, ¿no? Gobernaba como monarca absoluto. No, esto es antes, vale, no le he preguntado, estas son las causas, correcto. Las causas pues estás avanzado, lo iba a preguntar después, pues lo decimos ahora. Es que de ¿Cuáles son las? 1905 no tengo. Bueno, pues, pues igual, hacemos al revés, no pasa nada, está bien. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Rusa? ¿Ya has dicho una? ¿Cuál? ¿Qué has dicho? El zar. A la del zar Nicolau, que gobernaba como monarca absoluto. El zar gobernaba como un monarca absoluto, como en la Revolución Francesa, ¿vale? ¿Qué más? Vimos 2 o 3 causas. La revolución espontánea contra los gobernantes de Rusia. Esta es la de 1905, ¿vale? 1905 fue una revolución espontánea, es decir, no fue organizada por nadie. El pueblo, por su cuenta, espontáneamente se rebeló para exigir mejoras. No querían sacar al zar, sencillamente querían que se tuviesen en cuenta sus derechos. Muy bien. Vanessa, ¿sabes alguna causa más de la Revolución Rusa? El zar como monarca absoluto. Vivían en la miseria. Muy bien, gran pobreza, gran parte de la población mayoritariamente todavía campesino, con unos terratenientes que controlaban cantidades inmensas de tierra y gran parte de ellas de supervivencia. Muy bien. Vale. Vale, correcto. Ahora, Vanessa, ya lo has dicho antes, revolución de, bueno, el zar concede algunos derechos, después de la revolución de 1905, concede un parlamento que dijimos que se llamaba Duma, pero todavía muy controlado por el zar, ¿vale? Perfecto. Ahora, Vanessa, has dicho revolución de 1917, ¿vale? Hay 2 revoluciones, febrero y octubre. Muy bien, ¿qué pasa en febrero? Pues que el zar abdica. Muy bien, termina cuando el zar abdica, perfecto. Porque hay una revolución en Petersburgo. En San Petersburgo, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre esta revolución de 1917 y la de 1905? Pues que por el zar, ¿no? Porque allí en el zar gobernaba y aquí ya no. Aquí lo echarán, muy bien. Y también porque la de 1905 fue espontánea, esta fue una revolución organizada, ¿vale? Por un partido comunista liderado por... Los bolcheviques y los... No, esto fue la primera. También lo voy a preguntar, correcto. Había dos grupos, ¿cuáles eran? Bolcheviques, que eran los radicales, y los mencheviques, que eran los más moderados. Más moderados, los burgueses, correcto, que querían reformas y los otros querían cambiarlo todo. ¿Cuál era el líder de los Paqui? ¿Cuál era el líder de los bolcheviques? Pues no lo tengo apuntado, pero supongo que sería Lenin, ¿no? Lenin, muy bien, ¿vale? Perfecto. Y termina esta revolución con el zar que abdica. Muy bien. Vanessa, ¿qué pasa en 1917? Ahí, en octubre. Pues una nueva revolución liderada por los bolcheviques. Liderada ya por los bolcheviques, muy bien. Y se nombrará un gobierno provisional. Esto no vamos a entrar en detalles, ¿vale? Y aquí hay 2 grupos. Un gobierno en teoría legítimo y unos revolucionarios con Lenin. ¿Cómo termina todo esto? Mal. Mal, y concretamente con una guerra, ¿cómo? Una guerra, porque mataban a todos los que no estaban con sus ideas. Correcto, pero antes hay una guerra entre 2 grupos. ¿Cómo se llama una guerra entre un mismo país?
como en España, Guerra civil. en una guerra civil, que había dos grupos, Paqui, ¿te acuerdas? De la guerra civil, a ver. Ah, espera, guerra Ah, civil. Zarcista y bolcheviques. Y bolcheviques, ¿vale? Los partidarios del zar y los partidarios de los bolcheviques, que cada uno tenía un color. ¿Cuáles eran? Trotsky, el líder militar sobre el gobierno. Los bolcheviques, ¿qué color tenían? Siempre Tengo- lo de la revolución, no lo tengo apuntado los colores. ¿Son importantes? no. Los rojos, como aquí, ¿vale? Y los ejércitos del zar, los blancos, ¿vale? Muy bien. Termina la guerra civil y será una dictadura del proletariado, ¿eh? En teoría una dictadura que estaba trabajando para los obreros, ¿vale? Una dictadura con un gobierno fuerte que lo intenta controlar todo y dirigir toda la economía, ¿eh? Una economía dirigida, centralizada, ¿eh? Todo lo contrario del liberalismo económico, ¿vale? Es el gobierno que marca los objetivos. Y harán lo mismo, ¿eh? Expropiación de las tierras, lo que antes habían prometido, colectivizar las fábricas y salir de la guerra, ¿vale? Estas tres cosas las tenemos que recordar, ¿eh? Expropiación de las tierras. Hubo una vez que preguntaron así hace un par de años. ¿Cuáles fueron las tres medidas que tomó el gobierno bolchevique? Pues estos, colectivizar las fábricas, expropiar las tierras, salir de la guerra, ¿vale? Importantísimo esto. Vale. Y esto dura con un líder fuerte que es Lenin. ¿Qué pasa cuando Lenin muere, Vanessa? Pues que quieren hacerse con el poder. Bien, El Trotsky y el Stalin. muy bien. Trotsky y Stalin, ¿vale? Uno era, digamos, el jefe del partido político, el otro el jefe del ejército. ¿Y quién ganó, Paqui? Entre Stanley y Trotsky, Stanley. Stalin, ¿eh? Lo mató Ramón Mercader, ¿vale? Muy bien. Esta es la primera parte de lo que vimos. Josep, Sí. ¿me has dicho lo último que era lo más importante? Las tres medidas que tomaron los bolcheviques. Los bolcheviques. Sí. Vale, programa Uno. bolchevique, ¿no? Lo tengo yo. Bueno, o tres medidas del gobierno, igual dijimos. De la Revolución Sí, yo Rusa. lo tengo en la Revolución de Octubre. Lo tengo yo. De abril, lo tengo, tesis de abril tengo yo. También. Una cosa, vale. Una cosa en las tesis, lo que dijeron que harían, ¿eh? Y después es lo que hicieron cuando estuvieron al poder. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. O sea, primero prometieron que expropiarían las tierras, que colectivizarían las fábricas, que saldrían de la guerra y cuando estuvieron en el poder, lo hicieron. ¿Vale? Vale. Muy bien. Y aquí, ¿vale? Termina la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Llamamos el periodo de entreguerras, ¿eh? Época de crisis. La gente no confiaba en las democracias todavía eran débiles, gentes con ideas totalitarias, crisis económica, ¿vale? Muy bien. Y llegamos aquí a Stalin, que tuvo un señor importante del siglo XX, con un gobierno largo, ¿vale? Vanessa, venga, ¿qué explicamos de Stalin? ¿Qué ideas tenía? ¿Qué quería? Buah, pues este era un pirado, un psicópata. Ah, pues sí, por esto no lo puedes decir en el examen. O con otras palabras. Totalitario, ¿no? Totalitario, mentalidad totalitaria. Dictadura. Es decir, muy bien. Y lo que has dicho antes, ¿cómo lo dirías bien dicho en un examen? Igual un psicópata. Sí, esa no es la palabra. ¿No? No, sí. Pues, ¿cómo lo diría? A ver. Eliminar. ¿Eliminar a quién? Eliminar a todo el mundo. A todo aquel que... ¿Perdón? A todo el que no piense como él. Exactamente, eliminar a cualquier disidente, a cualquier persona que no pensase como él, o eliminar a cualquier persona que le
le hiciese sombra o que quisiese compartir el poder, ¿vale? Pero Así, eso es asesino y psicópata. y ya, pero esto es su personalidad en historia. Bueno, también es verdad, es importante. Sí, pues tienes que decir bien dicho. Te dirán, vale, te dirán, ¿y por qué? Te dirán, si tú pones esto, pues esto, porque perseguía a cualquier persona que intente hacerle la más mínima sombra, o y porque quería eliminar a cualquiera que no siguiese sus ideas. Entonces sí que es correcto. Pues solamente ese psicópata así, pues, y no, esto no es psicología, esto es historia, ¿vale? No lo has dicho bien, pero sí, porque lo vimos terrible, ¿eh? Vale, más concretamente, Paqui, ¿qué hizo con estas personas que no compartían sus puntos de vista? Pues las asesinaba o las mandaba a un campamento, ¿no? Campos de concentración, Bueno, sí, campo de ¿vale? concentración. O Que se me campos de olvidó. trabajo, o mejor dicho, ellos no lo llamaban así, campos de trabajo, ¿vale? De trabajo. Correcto. Fueron los procesos de Moscú, ¿vale? Y Vanessa, ¿qué es lo que hizo en economía? Pues economía, pues dirigir la ED, porque claro, Muy bien, economía centralizada, claro, porque era con, comunista. con mano fuerte, centralizada, pero hizo lo que hizo de una manera Industria, especial, unos planes, dijimos. unos planes. Economía planificada, Correcto, ¿eh? Unos planes cada cuántos años. ¿Sabes cada cuánto? 5 Cada 5 años, ¿eh? Que le llamaban planes quinquenales. quinquenales. Quinquenales, vale. ¿Y qué hizo con estos, Paqui? ¿Qué hizo en estos planes? ¿En qué se centró especialmente? Esto de los años y los planes yo no lo tengo apuntado. Todo de los 5 años y todo eso no me suena. La fábrica, ¿no? Esto que vimos esto. Planificar, pues esto. Sobre todo en agricultura y la industria, dijimos. Sobre todo la industria pesada. Por ejemplo, locomotoras, tren, maquinaria industrial y dijimos sobre todo maquinaria militar. Vimos esta foto. No lo tengo. ¿Vale? Aquí, no sé dónde lo vimos. Aquí vimos esto, ¿vale? Y maquinaria para el campo, tractores, tanques, todo lo que tenía que ver con la maquinaria industrial, ¿vale? Vale, me lo apunto. Industria pesada, básicamente, ¿vale? Es decir, para los próximos 5 años, Rusia tiene que conseguir fabricar 20.000 tanques, 30.000 tractores, ¿vale? Tenemos que pasar de 1.000 kilos de trigo a 5.000 kilos de trigo. ¿Qué dijimos? ¿Esto funcionó o no, Vanessa? Sí, ¿no? Dijimos que sí, ¿eh? Al primer momento, mientras Stalin tenía mano de hierro, ¿eh? Y la gente al primer momento se lo creyó y se apuntó esto, pues sí, funcionó, ¿vale? Después no, ¿vale? Después ya fue fracasando. Muy bien. ¿Qué más hizo? Punto, dijimos, ¿eh? Todo estaba Culto al líder. centrado. ¿Perdón? Culto al líder, ¿no? Todo autor líder, esta es la característica de él, ¿eh? Entonces, Stalin hace esto, Stalin hace lo otro, ¿eh? ¿Vale? Stalin saludando a los niños, ¿vale? Muy importante la policía La secreta, publicidad. ¿vale? Y os envié este vídeo, no sé si lo habéis visto. Yo no me ha dado tiempo, yo sé. Son 10 minutos, miradlo, ¿eh? Son 10 minutos, ¿eh? Yo Está lo bien. veré esta noche, lo prometo. Vale, 10 minutitos, está muy bien, es cortito. Vale. Yo es que empecé con la actividad que me mandó hasta hace 2 semanas y todavía no la he podido acabar. Vale. Las Yo no te tenéis voy a cuando hacer más queráis. rato. No hace falta que sean de la semana, ¿eh? Cuando queráis las que tenéis, me las enviáis. Yo lo corrijo. Sí, sí, lo estoy intentando hacer, me quedan 2 preguntas solo. Ah, vale. Venga. Pero lo hago Vale. cuando tengo ratos y últimamente con lo de carnaval y todo no tengo nada de rato. ¿No hacéis fiesta mañana? Muchos institutos hacen Sí, fiesta. claro, todos los días. Hemos estado que disfraz de aquí, disfraz de allí. ¿Pero mañana tenéis fiesta o clase? Tenemos fiesta, clase, pero fiesta. Vale. Es que hay fiesta, ¿eh?
Ah, nosotros hemos hecho fiesta mañana hoy hemos hecho carnaval y mañana fiesta tenemos. Sí, Ah, no, yo trabajo. Ah. Yo que tengo fiestas el lunes. El lunes, vale. Sí. Algunos lo hacen el lunes, otros el viernes, vale. Ah, Muy vale. bien. Pues cambiamos radicalmente de tema. Hasta ahora, todo lo que hablamos del curso, se puede decir que solo hemos hablado de Europa y Europa. Vale. Hemos hablado de África cuando la conquista Europa. Este tema es nuevo, ¿no, Josep? Tema nuevo. Dentro el tema es entreguerras, ¿vale? Y este tema tiene 4 partes. Rusia, que lo hemos visto, Estados Unidos, Italia y Alemania, ¿vale? Este es el segundo punto del tema, ¿vale? Lo que pasa en los mismos años que Stalin está allí, lo que pasa en Estados Unidos. Y como se puede ver en la foto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así se llama, Felices Años 20, ¿vale? Tema importante que les gusta mucho preguntar, no sé si te acuerdas, Vanessa, New Deal y la Gran Depresión y todo esto, y el crack del 29. Muy bien, tema importante. ¿Qué dice esta foto, Vanessa? Pues que vivían bien, que eran felices. Época de alegría, ¿vale? Mientras en Europa pues, estaban fatal por la Guerra Mundial, en Estados Unidos una época de gran felicidad. Por muchas cosas, Segunda revolución industrial, se crearon millones de puestos de trabajo, ¿vale? La ciencia y la técnica evolucionó mucho, los coches, la gente era feliz de tener su coche, de tener su moto. También el dinero que regresaba a Estados Unidos de la guerra, que será importante, ¿vale? Por 2 factores, pues allí, tanto es así que mucha gente de Europa se fue para allí. No estamos hablando de 50.000 personas, ni 100.000, ni 200.000, millones. En Estados Unidos hay muchos apellidos chinos, italianos, irlandeses, ingleses, ¿vale? Muy bien. Esto es importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque a partir de entonces, y hasta nuestros días, y sigue siendo igual, Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. Esto es lo que hemos vivido nosotros. A veces compartiendo el poder con Rusia, y ahora Rusia, lo que está pasando básicamente es que Rusia quiere recuperar este poder, y ahora ya con China, ¿vale? Y están a ver las 2 potencias disputando a ver quién es la primera potencia mundial. ¿No habéis leído las noticias? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que parece una tontería. Los ovnis. Los ovnis, que no saben, no saben. No saben lo que es, claro. No lo Están quieren decir. investigando. No lo quieren decir. Son globos sonda. Sí. Que algunos dicen que son para espiar. Para espiar. Otros dicen que son nomás para el clima. Bueno, no lo sabemos. Ellos lo sabrán, ¿vale? Esto es que parece una tontería. Políticos. Conflictos políticos. Hay veces que estas cosas que parecen una tontería, pues a ver, se trata de ver hasta dónde está el enemigo dispuesto a llegar. Que ahora, si tiramos esto, piensa China, que ahora Estados Unidos atacará o nos dejará, ¿no? Pues van probando, ¿vale? Que ahora Estados Unidos, ¿cómo responderá? Pues Estados Unidos lo ha derribado, ¿vale? Sí. Sí, estas cosas que parecen tonterías se han de seguir. Son indicios que tenemos para ver lo que pasa. Pues vale, esto es importante. Aquí ya el 44% de la industria del mundo ya en Estados Unidos, ¿vale? El oro, sobre todo, va para allá, lo veremos, es importante, El oro y el dólar serán las monedas de referencia, como en nuestros días, ¿vale? Esto ya lleva 100 años. Europa, ¿cómo está Europa, Paqui? A ver, Europa. ¿Cuántos países? ¿Cuántos países Europa? No, digo, ¿cómo estaba la situación de Europa en estos años, en los años 20? ¿7%, no? ¿Francia? Sí, bueno, que antes eran estos países los principales, sobre todo Alemania, Francia y Gran Bretaña, pues Estados Unidos es mayor que los 3 juntos, ¿vale? Y además Europa estaba endeudada por la guerra, lo que vimos, ciudades destruidas que tienen que reconstruir, sin infraestructuras, sin mano de obra, ¿vale? Muy bien. Estos se llaman los felices años 20. ¿Qué pasó? Se crearon muchísimos puestos de trabajo, lo vimos con la Segunda Revolución Industrial. ¿Qué inventos vimos en la Segunda Revolución Industrial?
¿La segunda o la primera? La La segunda. segunda, Pues la segunda de que gastaban mucho, compraban mucho, había mucha tecnología, bueno, los vehículos a motor exactamente. y ¿Y, y cuál era? La primera revolución industrial, el ejemplo era el tren. Y en la segunda, el coche o el el coche, motor. ¿vale? El coche, sobre todo. Y aparte el teléfono, la nevera, las primeras películas, ¿vale? Esto se llama sociedad de consumo. Eso. Vanessa, ¿qué era la sociedad de consumo? Pues cuando empezaban a consumir, a Correcto. comprar, préstamos, Muy bien, ¿vale? salir. Salir, correcto. Estas cosas son importantes, Sí, ¿no? más o menos, pero para sobrevivir, Bueno, según cómo lo mires. ¿por qué? A ver. Hombre, porque se necesita dinero, ¿no? Se necesita comprar, se necesita Muy comer. bien, vale, de acuerdo. Por una banda, por un lado sí, por otro no, ¿vale? Por un lado, no, ¿eh? Se llama sociedad de consumo cuando lo que tú te compras ya no es necesario para sobrevivir. Antes se llama economía de subsistencia, ¿vale? Y por otro lado es bueno, correcto. ¿Por qué? Porque tú a consumir, ¿qué creas? Puestos de trabajo. Genera dinero y Genera genera, dinero. claro, y genera empresa, Exactamente. genera. Exactamente, cuando compras un coche, pues la empresa gana dinero y creas un puesto de trabajo, este señor da dinero que lo comprará, se lo gastará yendo en un bar o un restaurante, ¿vale? Y así la economía va creciendo, va creciendo, va creciendo durante 100 años hasta ahora. ¿Qué era la gente aquí? Pues ya eran los bares, los restaurantes, los cines, los teatros, se llama consumismo, que ha sido pues todo el siglo XX. El famosas épocas del Charleston, ¿vale? La gente a bailar. Las mujeres, ¿qué pasa aquí con las mujeres? Paqui. Porque van bien vestidas y van como a la moda y con accesorios, complementos. Exactamente, por tanto, es exactamente lo contrario que lo que vimos al principio del curso. La gente trabaja, las mujeres en el campo, y después trabajando en la casa, cuidando a los hijos. Por tanto, aquí las mujeres ya tendrán algunas de ellas sus ingresos que gastarán pues, en artículos de lujo. Sí, sí. ¿Vale? Felices años 20. Y esto es lo más importante. Esta ha sido la característica del siglo XX. Hablamos siempre de los países occidentales, El resto del mundo, África, Asia, diferente, Nomás hablamos de Europa y Estados Unidos. Países occidentales son Europa, América y quizás Japón, ¿vale? La característica de estos países es que tenían una gran clase media. ¿Qué es la clase media, Vanessa? Pues la clase media es lo que somos nosotros, Lo que que somos la podemos gran... comprar, vivir medianamente bien, trabajar. Exactamente. Y que es la gente que no quiere revoluciones, ¿no? Ya tiene que más o Sí. menos pues, defender lo que tiene, ¿vale? Por tanto, una época de estabilidad. Cuando la gran parte de la población tiene las cosas aseguradas, pues es una época de bienestar, ¿vale? Y lo que dicen los políticos o los sociólogos que está pasando hoy en día, que la clase media está desapareciendo, los ricos más ricos y los Y pobres los más pobres pobres, mujeres. ¿vale? Y esto hay un límite que la gente no aguanta, ¿vale? Entonces empiezan las revoluciones y los problemas. Cosas que pueden parecer poco importantes. Mirad qué pone en el centro de la foto. Una radio. ¿Y qué hay abajo de la radio? Periódicos. ¿Vale? Por tanto, medios de comunicación. Aquí la gente estará informada o informada o desinformada, no lo sé. Pero televisión, pronto, radio, periódicos, la gente sabe lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la política, la gente querrá intervenir. Por tanto, es muy diferente de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Os recordáis los cuadros que vimos de cómo vivía la gente de antes? Pues aquí, pues esta familia, pues, correctísima, Su pequeño aparato electrodoméstico, los más o menos contentos, la familia, ¿vale? Bien vestida, arreglada. Espectáculos, la gente tiene dinero, pues la casa son cosas superfluas. El cine, los deportes empiezan ahora, que esto es de multitudes, el fútbol, el baloncesto, ¿vale? Aquí primera película sonora, Está cambiando todo, Esto ha sido hasta así hasta ahora. La gente ya no va al cine, ahora ya. Las teorías éramos dos. Pues bueno, pues ahora estamos con la tecnología. Ahora estamos con la tecnología, con Netflix, ¿vale? Pues estamos en una época de cambio, no nos lo creemos, pero está cambiando todo. Sí.
Muy bien. ¿De dónde sale este dinero? Pues de una parte sale de Estados Unidos con sus empresas, de coches, de electrodomésticos, de cine, los espectáculos, y la otra parte sale de el dinero que había dejado Estados Unidos a Europa, concretamente a Gran Bretaña y a Francia, para financiar la guerra, ¿vale? Gran parte de este dinero revuelve y esto da mucha riqueza en Estados Unidos. ¿Pero qué quiere decir esta foto? Pues eso es solo banqueros, ¿no? Muy bien, por tanto, había una élite de los grandes bancos, sobre todo grandes empresas, que casi era situación de monopolio, ¿vale? Y con, pues, una caricatura, le sobra todo. Y abajo una gran parte de la población trabajando aquí hasta el agotamiento, ¿no? ¿Vale? Por tanto, que llegaba a Estados Unidos mucho dinero, pero este dinero estaba mal repartido. Muy bien. Esto es el plan Dewis. En teoría se pronuncia plan Doe, pero bueno, plan Dewis. ¿Qué pasó? Que los países europeos, esto lo tenemos que apuntar, esto lo tenemos que aprender. Lo han preguntado un par de veces. ¿Qué hemos dicho? Que España, Europa debía, Francia y Alemania, mucho dinero a Estados Unidos. Estados Unidos intervino en la guerra porque tenía miedo de perder este dinero. También, y por otras cosas. Hemos dicho que Europa estaba arruinada. Por tanto, Estados Unidos no podía recuperar el dinero. Mira, aquí se ve muy bien en la imagen. ¿Qué fue el plan Doe o Dewis? ¿Qué fue? Estados Unidos deja dinero a Alemania para que Alemania pueda pagar las reparaciones de guerra a Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia. Y así Reino Unido y Francia pueden devolver el dinero a Estados Unidos. Mirad qué inteligente que fueron, ¿vale? Dejan dinero a bajo interés, ¿vale? Te dejo 1 millón y me tienes que devolver solo 1.010.000, al 1%, yo qué sé, no me acuerdo cuál fuera, ¿vale? Así Alemania se podía recuperar y devolver el dinero. Y así todo este dinero volvía a Estados Unidos, ¿vale? Con intereses. Se ve bien. Volvió al sitio, ¿no? Otra vez. Exacto, se ve bien aquí, ¿no? Estados Unidos deja a Alemania, Alemania paga al Reino Unido y a Francia, y Francia paga, devuelve el dinero que había dejado a Estados Unidos, ¿vale? Si no, Alemania no se hubiese recuperado y Estados Unidos no hubiese recuperado el dinero, ¿eh? Muy bien, plan estuvo muy bien pensado, funcionó, ¿eh? Todos ganaron, ganó Alemania, que se recuperó, pagó la deuda y los otros países pagaron también la deuda. Así la economía volvió a funcionar. No todo eran bueno, esto no lo voy a explicar aquí. Bueno, esto lo preguntaron el año pasado, la mujer negra, ¿no? Y el racismo. Delante de esta sociedad que funcionaba tan bien, había muchas contradicciones. Una, mucha gente rica, mucha gente que pues más bien justita. Y la parte negativa, mucho racismo, ¿vale? Billie Holiday, Steinfruch, la época terrible del racismo hasta los años bien 60, No estamos hablando de la prehistoria, ¿vale? Muchos negros empiezan aquí a salir en la música, en los deportes y a denunciar su situación, pero todavía estaban marginados, Hasta bien los años 60 había el autobús para los blancos, el autobús para los negros, sí, no hace tanto, ¿vale? El famoso persecución, famoso Ku Klux Klan, que cogieron algunos negros, los quemaron, los crucificaron, ¿vale? Por tanto, tenía aquí un trasfondo, delante de esta riqueza y años 20 de felicidad, pues había muchos problemas escondidos, ¿vale? ¿Quién más? Un segundo, quito esto que molesta. ¿Vale? Claro, y otra cosa es que los bancos descubrieron que podían dejar dinero a los particulares. Y así estas personas podían consumir, las empresas también podían vender más, ¿vale? Y la economía crecía, ¿vale? Esto se le llama, pero claro, vas dejando dinero y al final se genera una burbuja.
¿Cómo hemos vivido nosotros? La hemos vivido, la burbuja del 2007. ¿Vale? Vas dejando dinero y al final este dinero no se puede pagar. ¿Vale? O las cosas, cuando hay mucha demanda, el precio sube. La gente, el precio de los pisos, aquí vivimos, van subiendo. ¿Vale? Se generó, si la gente compraba tanto, que se generó una gran burbuja. ¿Vale? Claro, la gente compraron, ¿vale? ¿Qué significa este gráfico, Vanessa? Pues, a ver, pues que subía, ¿no? Subía, fue subiendo mucho, pero luego fue bajando mucho ¿Mucho de qué? de producción de comida, de alimentos. No, en general, stocks, producción, ¿vale? Ah, vale, producción En en verde. general. Muy bien, stocks, productos acumulados que las empresas no venden. Y el otro, la línea roja, La caída, ¿no? de De los precios. los precios, ¿vale? Por tanto, mira que se ve claramente en el gráfico. ¿Qué pasa cuando hay esta situación? ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene? Claro, mucho stock, entonces luego tienen que bajar los precios porque no se vende. Exactamente, pues esto es lo que pasó, ¿vale? Las empresas producen más de lo que la gente puede comprar. Por tanto, una parte de estos productos se van acumulando y las otras empresas tienen que bajar los precios para que la gente compre, ¿vale? Pero claro, hay un momento que esto es insostenible, no puedes bajar los precios más. Muy bien. ¿Y qué pasó? Que mucha gente, este dinero que tenía fácilmente, lo invirtió en bolsa. Lo explicamos, ¿eh? La bolsa es un mercado. ¿Qué se vende, Paqui? ¿Qué se vende en la bolsa? La bolsa es para invertir, ¿no? Para invertir. ¿Y qué compras en la bolsa? Pues las cosas que más se compran, o lo Y, que invertir es que por no lo sé. ejemplo, Acciones, ¿no? acciones. Lo que compras son Cuando acciones. compra acciones de una empresa, ¿no? Que la compra Muy bien. entre... Vale. ¿Y qué es una acción? Es un porcentaje de la empresa de lo que te toca. Exactamente. Es una parte de una empresa, pues de lo que la gente compraba. Una parte de Telefónica, una parte del Banco de Bilbao, una parte de la Caixa, una parte de Endesa, ¿vale? Esta parte tú la puedes comprar y vender tantas veces como te dé la gana. ¿Y qué pasó? La gente tiene mucho dinero y la gente va comprando y va subiendo el precio. Paqui, ¿qué pasa en el gráfico de arriba? A ver, pues que empezó medio bien, luego en el 1929 dio una subida muy grande, pero luego bajó fue De golpe. bajando. Muy bien. Sí, tuvo una bajada bastante, de 1920 bajó bastante. Enorme, ¿eh? Sí, sí. Es decir, aquí en el principio la gente compraba una acción por 10 euros, la vendía por 11. Compraba por 11 y la vendía por 12. Compraba por 12 y la vendía por 15. Compraba por 15 y la vendía por 16. Compraba por 16 y la vendía por 20. Y aquí arriba, en 1929, la va a vender por 21 y ¿qué pasa? La tiene que perder por 5. Buah. ¿Vale? Esto es el crack del 29. ¿Vale? El crack del 29 Pregunten, se llama esto. se llama el crack del 29 y les lo preguntan muy a menudo. ¿Vale? ¿Y Bueno, qué? en España lo vivimos en el 2007. No eran acciones, pero era el precio de los pisos. ¿Vale? Una vez preguntaron, dime dos crisis del capitalismo. Pues una crisis, el crack del 29, el crack de los pisos. ¿Vale? En 2007 en España. Inmobiliaria, ¿no? Inmobiliaria, la crisis inmobiliaria, correcto. Esto lo he vivido yo, o sea, no, esto es Y historia yo, presente. Que ibas a comprar, la gente compraba pisos en sobreplano, ¿no? ¿Cuánto quieres? 100.000, pues te lo pago. Paso al banco, te lo dejan, pues sí. Y al día siguiente tengo gente que se lo compró, ¿no? 10.000. Lo he comprado por 100 y me lo he vendido por 120 en un año. Vale, pues ¿cómo terminó? fatal. Fatal. Los precios bajaron de 100.000 a 80.000, ¿vale?
Pues esto es un crack bursario cuando, por muchos motivos, ¿por qué puede pasar esto? Puede pasar por muchos motivos. Vanessa, ¿por qué puede pasar esto? Lo de la bolsa. O lo de la bolsa o de los pisos. Porque pues porque por lo mismo, por sobreproducción, ¿no? Porque hace mucho, mucho, mucho Muy bien. y luego Correcto. no Y se la vende. gente, hay un momento que la gente ya no compra. Ya no, claro, ya no compra. Vale, esta es una. Y la otra Los tipos de interés. también influyen. También, cuando aquí, claro, que la gente iba a pedir créditos y los bancos pedían más dinero para dejártelo, pues la gente dejó de comprar también. Muy bien. ¿Y qué más? Exceso de oferta o la Y gente ya no demanda. compra. Y falta de demanda. ¿Vale? Resumiendo, cuando los precios de las cosas ya no se ajustan a la realidad. Un piso tiene un precio, lo que la gente puede pagar. Si puede pagar 100.000, pues son 100.000. Ya no puedes pagar 150.000. ¿Vale? Claro, vivíamos más de nuestras posibilidades. Exactamente. Si tú tienes un sueldo de 1.000, pongamos, sin números redondos, y puedes comprar un piso de 100.000, los salarios subieron de 1.000 a 1.100 y los pisos subieron de 100.000 a 150.000. Pues hay un momento que la gente no puede comprar. Así de fácil, ¿vale? Cuando no hay... Técnicamente se tendría que decir que hay un desajuste entre la oferta y la demanda. ¿Vale? Un Por desajuste tanto, entre la oferta y la demanda. un desajuste entre la oferta y la demanda. Desajuste. Y dicho en palabras más llanas, cuando las cosas no valen lo que valen, lo que tendrían que valer. Los precios de los pisos bajaron. La gente no compró. Es igual que los pisos bajen. Aquí las acciones estaban regaladas. La gente no las compraba. ¿Vale? La gente se quedó sin dinero. ¿Vale? Muy Y bien. quitaron pisos a, bueno, La gente se los sacaba de encima. Muy bien. no, y se los quitaba a los bancos y todo. Bueno, sí, pero los bancos tampoco los querían, porque también se los tenían que comer con patatas. O sea, Sí, pues no salen ganando. Ellos siempre vale, salen ganando. porque los gobiernos tuvo, bueno, no estamos avanzando la solución. Bueno, pues te has avanzado tú. ¿Cómo se arregló? Pues tuvo que intervenir el gobierno, El gobierno y dando el Banco dinero a Europeo. los bancos. Exactamente. El gobierno y el Banco Central Europeo pues dejaron dinero a los países y a los bancos, ¿vale? Que no lo Para que los bancos devolvieron. no lo han devuelto, todavía no han devuelto. Dijeron 20.000 millones que no vamos a perder nada, pues han perdido creo que a casi todos. Sí. Pues que no había otra solución. Que bueno, yo no sé, hay muchas teorías. ¿Para qué? Para que así los bancos pudiesen volver a dejar el dinero, la gente pudiese consumir y que la economía volviese a reactivarse, ¿vale? Pues muy bien. ¿Qué pasó? Pues que la gente que había comprado pisos, en nuestro caso, la gente había comprado acciones, no devolvió el dinero a los bancos, ¿vale? Por tanto, los bancos también piden dinero, no pueden devolver sus créditos, ¿vale? Y esto es un crack. ¿Qué más pasó? ¿Qué más consecuencias tiene esto? Pues que se va a la quiebra todo. La economía, ¿no? Vale, pues correcto, la economía, pero más concretamente, Pues no sé, pero yo me acuerdo que ahora estuve piensa en un ciudadano, no pienses en el gobierno ni en el banco, en un ciudadano. Pues que se empobrece. aquella crisis tan grande que hubo. Yo me acuerdo también que compré un piso en 200.000 euros, 1.000 euros de hipoteca. La pagué un año, luego no podía seguir pagando y me tocó dejarlo, perdí todo, un desastre. Muy bien. Sí, es lo que pasó, por tanto. Esto es fácil porque lo hemos vivido muchos, ¿eh? Sí. Lo hemos vivido. Una locura, Pues lo una mismo, locura. pues, en lugar de pensar en pisos, pensad en acciones, ¿vale? Aquí yo también, otra crisis anterior fue la crisis de las .com, estas nuevas empresas que salían por internet, que la gente pagaba millones por empresas que no valían nada, ¿vale? Porque era el futuro, que en el futuro valdría mucho. Vale, pero imagínate ahora un ciudadano, ¿vale? Que tiene estas deudas, ¿qué pasa? Pues sin trabajo, sin dinero, sin economía, Bien, sin trabajo. Por tanto, si un ciudadano no tiene trabajo, ¿qué pasa? te quedas en la calle y no tienes para comprar, no tienes para...
esto para ti, vale. Y hacia afuera, ¿qué pasa hacia afuera de ti? Pues si yo no tengo dinero, pues no puedo pagar, digamos, no hay movimiento de dinero, ¿no? A lo No mejor. hay movimiento de dinero. Esto es lo que pasa. La gente no consumía. Claro, Por tanto, las empresas, ¿qué pasaba? cerraba. No vendían. Claro, pero algunas cerraron. Yo sé de muchas empresas que tuvieron Pues, que cerrar. exactamente lo que estamos diciendo. Algunas empresas no vendían Y y banco. y bancos tuvieron que despedir a la gente. Por tanto, esta gente no tiene dinero y no consumía. Y esto es un círculo vicioso, ¿vale? Tú no tienes dinero, no consumes, despiden a la gente, esta gente que no tiene trabajo no despide, no consume, por tanto las empresas no venden, por tanto las empresas despiden a la gente, dejan de producir, más gente en el paro, ¿vale? Esto es un círculo vicioso, difícil de parar. Ya lo he dicho, nos hemos avanzado, ya lo ha dicho Vanessa. La manera que se vio de arreglarlo era poner dinero en los bancos y que dejasen créditos a las empresas y a los ciudadanos, ¿vale? Muy bien, claro, los bancos que habían dejado dinero, como decían los bancos, oh, pues que nosotros no pusimos a nadie una pistola para que pidiese crédito. Pues no, pero bueno, pues, todos vamos siguiendo, ¿no? ¿Qué hace la gente? Lo hacemos todos, ¿no? Sin pensar muchas veces. La gente, ¿qué hizo la gente? Rápidamente fue al banco, aquí viene haciendo colas, el famoso corralito de Argentina, a que le devolviesen su dinero, ¿vale? ¿Y los bancos qué pasó? ¿Tenían dinero los bancos? No. No, lo habían dejado todo, ¿vale? Tuvieron que decir, pues hasta aquí, no puedes sacar más de tanto dinero, ¿vale? Y esto es mal y las empresas peor, porque las empresas tampoco no tenían dinero para comprar sus productos para producir. Hoy todo esto, ¿qué han hecho aquí? Lo veremos después con acciones. Pues los bancos están muy regulados, muchas leyes, no pueden hacer muchas cosas. Del dinero que tienen, ahí creo que depende del banco, si es importante o no, un 6% no lo pueden dejar. Tienen que tener un 6% de cada 100 euros, tienen que tener 6 allí en líquido para que la gente lo retire. ¿Vale? Cada ciudadano, si el banco, si todo se va a paseo, el gobierno, los bancos tienen que asegurar un mínimo de 100.000 euros. ¿Vale? Que esto no lo pueden dejar, lo tienen que guardar allí en un fondo de depósitos, ¿vale? Otra solución, poner muchas leyes y muchas normas, ¿vale? ¿Qué más? Esto se llama una cadena. Las empresas cierran, los trabajadores no tienen trabajo, estos no pueden comprar y las empresas cierran. Esta no es la imagen que estamos acostumbrados a ver de Estados Unidos. Pues mirad, comedores, bueno, otras ayudas, pues las ayudas sociales, que fueron aquí tan importantes, que también salvaron a mucha gente. Comedores sociales, tanto privados, de entidades, como de gobiernos. Aquí estas ayudas que eran de 400 euros ahora por la COVID, por ejemplo, ¿vale? Ahora ya lo tenemos casi asumido, ¿no? Que cuando hay una crisis el gobierno tiene que poner dinero, ¿no? Y esperamos que sea así, ¿no? No sabemos hasta cuándo podrá pagar. ¿Qué dicen las personas de la derecha? Buscan trabajo. Buscan trabajo, la gente antes anunciaban aquí, te ponían no había internet así, pues por la calle con estos carteles, 44 años, padre de familia, busca un trabajo. A ver. Bueno. Si os lo envío, lo miraréis. O lo miramos Sí. ahora. Mejor ahora, así rápido. ¿Sí? Son 6. Bueno, combinamos la primera parte, la de la crisis. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana.
En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. Las enormes caídas asustaron a mucha gente. Es imposible ignorar la conmoción, la sensación de asombro e incredulidad, el pánico de la gente, mientras el mercado caía y caía. Ansiosas de noticias, miles de personas se agolpan delante de la bolsa. La multitud permanecía allí apesadumbrada, mirando al frente fijamente. Acababan de perderlo todo. Se calcula que al término de aquellas 5 sesiones de bolsa, 25.000 millones de dólares del patrimonio de los ciudadanos habían desaparecido sin más. La bolsa sigue cayendo sin parar. Hay órdenes de vender todo. Calculo que con suerte me quedarán unos $500. Un humilde final para un beneficio potencial hace apenas 4 meses de casi $100.000. Los bancos prestaban dinero al mercado bursátil. Las compañías prestaban dinero, los corredores prestaban dinero y cuando la bolsa cayó todo ese dinero desaparecía. Inmediatamente las empresas empezaron a sentir miedo por no disponer de capital y perder dinero. Y empezaron a despedir a trabajadores y a cerrar fábricas. Nuestras vidas y las de todos aquellos que conocíamos cambiaron mucho después del crack. Los padres de muchas de mis amigas perdieron sus trabajos. Y como no podían pagar el alquiler, fueron desahuciados. Había pobreza por todas partes. Los hombres no tenían ropa, iban harapientos, andrajosos. Se envolvían los pies con periódicos y cartones, como zapatos improvisados para caminar por la calle. Y cuando ibas a Central Park, te encontrabas con esa zona enorme. Un lago abandonado que había sido drenado. Y allí hacían pequeñas chozas con cajas de cartones para dormir y pasar la noche. La Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ahora, la economía globalizada hizo que tanto el crack como la subsiguiente depresión se extendieran por todo el mundo. En Gran Bretaña, el sector industrial se hundió y millones de personas perdieron sus trabajos. Vale. En Alemania, que seguía sin recuperarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial, el impacto fue aún mayor. Uy, esto ya es el siguiente tema. ¿Vale? Mirad estos vídeos que están muy bien y te quedas con la idea, ¿vale? Como el de Kosivie de Rusia de resumen, ¿eh? Y son cortitos y se pueden
y son entretenidos. Muy bien, ¿vale? Nadie piensa en Estados Unidos, piensa en esto, ¿eh? Esto fue un trauma en el país más rico, más, ¿vale? El país con más nivel de vida, que de repente ver chabolas por la calle, pues la gente no se lo imaginaba, ¿eh? Pues esto se llama la Gran Depresión. Repetimos, la gente compra, los bancos dejan dinero, la gente compra más, las empresas contratan más gente tiene dinero, más gente pide créditos, ¿vale? Hasta que llega un momento que pues, se desajusta la oferta y la demanda. Hay muchos productos, muchos pisos que no se venden, en este caso, o acciones, y la gente, los precios tienen que bajar, nadie compra, ¿vale? La gente no compra, las empresas despiden a la gente, despiden a trabajadores, la gente no consume, ¡pam! ¿Vale? Y se da la vuelta a la situación. ¿Se entiende, no? Este esquema. Bueno, a ver, una pregunta. Sí. ¿Cuánto duró los felices años 20? Hasta los años 20, justo, hasta el 1929. 9 años de felices, ¿no? 9 años felices, correcto. Y luego vino el 10. crash del 29. Correcto. Vale. Y en los años 30, sí, la Gran Depresión. Vale, pero lo que no entiendo muy bien es el tema de la bolsa. Vale. La bolsa es igual que los pisos. Sí, pero la bolsa compras acciones, pero tú, una persona normal, puede comprar acciones. Claro que sí. Hay muchísima gente que compra acciones ahora. Sí. Yo tengo dinero y ¿qué voy? A la bolsa y compro acciones y... Sí, normalmente, bueno, tienes que en el banco ahora, si no tienes el dinero invertido en algo, no puedes tenerlo ahí solo sin ahorro. Te toca perfectísimamente, lo has dicho perfectísimamente. Si te vas al banco, antes te daban un 2%, ponías ahí 1.000 euros, te doy un 2%. Ahora no te dan nada. Ahora no. Y por tanto, la gente como yo nunca he tenido dinero en el banco. No, yo tampoco, lo sé por mi madre, porque tenía dinero y quería llevar al banco sin que se lo tocaran, decir que no podía tenerlo ahí como ahorros, que tenía que invertir en algo que ellos creían que le iba a dar dinero. Exactamente. ¿Te imaginas que tiene cuál fue la inflación el año pasado? Un 6%. Ahora no estamos hablando de grandes cantidades. Imagina que tienes 1.000 euros. Si tú has tenido un año 1.000 euros pagados en el banco, significa que has perdido 60 euros. Para comprar lo que antes necesitabas 1.000 euros en el 2022, en el 2021 tenías 1.000 euros en el 2021 y con estos 1.000 euros compro tanto. Para comprar lo mismo en el 2022 necesitas 1.060 euros. ¿Vale? Por tanto, la gente está comprando acciones. Puedes comprar acciones desde 1 euro, no te pienses que es por mucho dinero. ¿Vale? Gente que tiene 1.000 euros y con esto ya puede comprar. Tampoco ganas mucho dinero, no nos engañemos. Los que ganan son los que tienen millones de acciones. ¿Vale? Y en las acciones te dan cada año un pequeño dinero. ¿Vale? Pero ¿por qué ponen las empresas acciones? Es que no, eso no lo entiendo. Lo vimos, lo vimos hace días. Dijimos, por 3 motivos, dijimos. 1, para conseguir dinero. Sí. Yo puedo montar aquí una empresa, una tienda y gastarme 100.000 euros, ¿vale? Pero no puedo montar Telefónica y gastarme 50.000 millones. Por tanto, ¿qué hacemos? Yo pongo 100.000 euros, tú pones 100.000 euros, tú pones 100.000 euros, tú pones 100.000 euros, ¿vale? Y así reunimos el dinero. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno. A ver, Telefónica es una empresa que, imagina, me lo invento, vale 2.000 millones, ¿sí? ¿De dónde sale este dinero para montar la empresa? De gente que pone su acción, pone una parte de dinero que serían como acciones, ¿no? Muy bien, ¿vale? Yo pongo 100.000 euros y me dan 1.000 acciones. Tú pones 100.000 euros y te dan 1.000 acciones. Ya, pero no saldrán ganando porque tiene que repartir todo ese dinero. Correcto. Si la empresa vale 100.000 euros, yo tengo 10.000 y la empresa gana 1.000 euros, pues a mí me darán el 10%. Yo ganaré 100 euros. Algo de beneficio supongo que tendrán, ¿no? Cuando invierten, ya saben, ¿no? Claro. El Banco Bilbao Vizcaya, me lo invento, ha ganado este año 2.000 millones. ¿Sí? Sí. Este dinero, dicen, de este dinero vamos a repartir la mitad en beneficios, 1.000 millones. Pues estos 1.000 millones los reparten entre toda la gente que tiene acciones del BBV.
Si tú tienes, creo que este año dan 10 céntimos por acción. Si tú tienes una acción, te darán 10 céntimos. Si tienes 100 acciones, te darán 10 euros. Si tienes 1000 acciones, te darán 100 euros. Si tienes vale. un millón de acciones, te darán 100.000 euros. Claro, el que más tiene, Sí. más vale. Sí, Exactamente. Es que me cuesta mucho entenderlo porque a mí yo no soy de números. Uy, yo cuando hay números ya me vuelvo loca. Ya, eso, sí. No entiendo nada. Bueno, pero la idea sí es complicada. Uy, esto es complicadísimo, ¿eh? Por Pero eso. la idea básica es sencilla, ¿eh? Sí. La idea simple es esta, recoger dinero para montar grandes empresas. Esto es fácil. Y además, así que conseguimos que ¿quién manda en la empresa? El que más Si yo acciones tengo el 10% de las acciones, pues yo mando el 10%. Si el otro tiene 20% de las acciones, mando 20%. Pero el que más acciones tiene, el que más manda, digamos, ¿no? Amancio Ortega, que ha dicho, yo me quedo con el 51% de Zara. Creo que tiene el 50% de Zara. Así la mitad de los votos son míos y hago Sí. lo que quiero. ¿Vale? Si no, los otros se pueden juntar y pueden mandar más que yo. ¿Vale? Y también conseguir otra cosa. Imagínate que la empresa que hemos montado no funciona. Pues esto pasa. ¿Qué pasa? Pues pierde el que más tiene invertido, ¿no? Supongo. Exactamente. Imagínate que yo monto aquí una empresa, una tienda que vale 100.000 euros y la pago yo toda, pues por 100.000 euros. Ahora imagínate que yo pongo 50.000, aquí pone 30.000 y Vanessa pone 20.000. Pues yo he perdido 50, tú has perdido 30, tú has perdido 20. Claro. Tú eres el que más Así, pierde. bueno, o menos, ¿eh? Si lo hubiese comprado yo solo, lo hubiese perdido todo. También. Si lo compramos entre 3, pues cada uno perderá una parte. ¿Vale? Así disminuyes los riesgos. ¿Vale? Ya, pero Amancio Ortega, por ejemplo, es el dueño del Zara. Exactamente. ¿No? Dice, yo tengo 100 acciones, ¿sí? ¿Vale? Imagínate, de Zara, ¿sí? Sí. Vale. Amancio Ortega, ¿qué puede decir? Yo puedo venderlas todas. Pero Amancio Ortega, ¿qué dijo? De las 100 acciones, solo vendo 40. ¿Sí? Yo me quedo 60. Por tanto, el 60% de la empresa es mía. Y el 40% que queda es de toda la gente que ha comprado acciones por ahí. ¿Vale? Así él se asegura el control de la empresa. Ya, pero es que es suya la empresa. No, el suyo es el 60%. ¿No entiendes? ¿No lo ves? Pues, bueno, ahí está. La empresa era toda suya, ¿sí? Sí, claro, es suya, ¿no? Es el que la ha No, hecho. no. Era toda suya. Claro. ¿Vale? Pues llega un momento que el señor dice no. Dice, del 100% de la empresa, el 40% me lo vendo. ¿Vale? Yo puedo tener aquí una empresa que vale 100.000 euros y te digo, Vanessa, te vendo el 40%. Pero la mayor Ya, parte de la pero- empresa es de él, ¿no? La mayor parte. La mayor parte, pero hay un 40% que es de toda la gente que está por aquí, por la calle, que le ha comprado acciones de Zara. ¿Vale? Pero ¿por qué iba a hacer eso si él es el dueño? Pues para Y gana conseguir mucho dinero. dinero. Sí. Bueno, pero pues lo que hemos dicho, yo quiero conseguir dinero, pues él quiere conseguir dinero. Yo tengo aquí, la empresa vale 100.000 euros y yo quiero ahora dinero, pues te la vendo tú y consigo 40.000 euros. Ya, pero Te vendo él tiene 40%. mucho dinero porque él gana mucho dinero haciendo lo que hace. Bueno, y siempre quiere más, esto ya no lo sé. Y vendiendo acciones tendrá más. Claro, imagínate que tengo una empresa. A lo mejor Imagínate lo que tengo aquí comprar a una menor tienda. precio, ¿no? Imagínate que tengo una tienda, ¿sí? Sí. Que vale 100.000 euros, Sí. ¿sí? Y yo necesito en ese momento dinero. Pero Y, si pues, tu empresa te está generando mucho, ya, pero también hemos dicho compartir. ¿Tú sabes que esta empresa va a funcionar siempre bien? Este señor, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha conseguido este dinero y con este dinero ha montado otras empresas. Esta es una de las empresas que tiene este señor, tiene muchas. ya, claro. Este señor pues, dice, por ejemplo, 100.000 euros.
me vendo 40.000, ¿sí? Consigo 40.000 euros. Pues con este dinero he comprado acciones, creo que del Banco Popular, o del Bank Inter, ¿sí? Con estas acciones ha comprado una sociedad de inmuebles y así que se consigue más dinero. En lugar de tenerlo todo en la ropa, lo tiene en la ropa, lo tiene en bancos, lo tiene en eléctricas, lo tiene en inmobiliarias, ¿vale? Vale. Y así, esto está bien hecho, o sea, las empresas no duran para siempre, y menos la de moda. Pensar así, hombre. Como Hay dicen allí, por todo el mundo. como dicen allí los economistas, torres más altas han caído. Sí. El Banco Popular, el banco más mejor gestionado de España. Pero una pregunta, luego si las acciones bajan, él puede volver a comprar a menor precio, ¿no? Esto se hace muy bien. Él quiere mantener que las empresas. Lo hacen mucha gente. Cuando las empresas bajan, pues es cuando aprovechan para comprar. ¿Vale? No. Se basa en la confianza, en que tú crees que de aquí a 2 años las empresas volverán a subir. ¿Vale? Sí, tema complicado, pero es como funciona nuestra economía, ¿eh? Ya. Más ahora, pero como ha dicho muy bien Paqui, los bancos no te dan nada, tienes que invertir, aunque sea poco. Vale, pues aquí, después de todo esto, Gran Depresión. Mira este señor. Domino 3 negocios, hablo 3 lenguas, he luchado por 3 años, tengo 3 niños, ¿vale? Y llevo 3 trabajos, 3 meses sin trabajo, solo quiero un trabajo, ¿vale? Gran Depresión, la que vivimos nosotros después de la burbuja de los pisos, de la burbuja inmobiliaria. España, después de la crisis de los pisos, de cada 100 personas, 20 no tenían trabajo. El 22% concretamente, un disparate. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que lo que antes era una crisis solo de los pisos, fue una crisis general, ¿vale? En todos los sectores. Claro, la gente no compraba ropa, no iba al cine, no compraba coches, entonces esto se expande, ¿vale? Así era Estados Unidos, mira lo que pone aquí en los sombreros: cocinero, pintor, bombero, no lo puedo leerlo, ¿qué pone por aquí? Portero, ¿vale? La imagen famosa que resume esto es esta señora aquí, ¿vale? Una chabola en las afueras de un pues aquí, teniendo aquí pues con esta mirada y cuidando al crío. De tener la casa con la luz, con el agua, con todo, pues a tener aquí con esta especie de luz de gas que tiene aquí. O de... Colas, mucha gente tuvo que... enormes. No se te Se escucha, aprendió mucho de esta Joan, yo no te repito, escucho. después he hecho siempre lo No, mismo. se le va todo el rato. Porque ahora hay aquí, vaya, sí, me sale que un mensaje ahora. Es que aquí he bajado el volumen porque hay tambores, no sé por qué. ¿Oís los tambores? No, no te escuchamos a ti. Vaya. Se te corta mucho. Se te corta, no sé. Realmente estamos con el wifi muy mal, ¿eh? Sí. ¿Ahora? A ver, habla. ¿No oís los tambores que hay por la calle? No. Mejor, porque están haciendo la desfilada de carnaval. No se escucha nada. Pues mejor, porque aquí vale. Pues esto, mucha gente vive de la beneficencia, ¿vale? Muy bien. Paqui, ¿qué significa esta foto? La gente cuando iba a buscar comida y estaban anunciando que el cine, ¿no? Una familia feliz. Correcto. ¿Y qué tipo de gente hay en el coche y abajo y en la cola? Pues se ve más o menos bueno. No, son negros, ¿no? ¿Cómo? Abajo de la cola son negros, ¿no parece? Exactamente, como siempre, la crisis no afectó a todo el mundo por igual, ¿vale?
Unos perdieron el coche, perdieron cosas y otros lo perdieron todo, ¿vale? Como aquí dice el anuncio, el país con el nivel de vida más alto, feliz y riendo, y la realidad ¿cuál era? Pues la gente haciendo colas, ¿vale? De un día para otro. La gente cuando piensa en Estados Unidos no piensa en esto, pues esto es lo que pasó en los años 30, ¿vale? ¿Lo veis? ¿No lo veis? De lejos, como si estuviera a 3 metros. Vaya. Pues venga, un drama. Muy bien, ya nos hemos avanzado antes. Vanessa, ¿qué se hace para arreglar esto? Pues lo de que hemos dicho antes, ¿no? Dejar dinero a los bancos para que las empresas y de trabajo. Muy bien. Esto en global y otra. Esto es lo principal, ¿vale? Hacer que el crédito vuelva a circular. ¿Qué más se puede hacer? Puestos de trabajo, empresas. Puestos de trabajo, correcto. Por ejemplo. Empresas, ¿no? Vale, pero también el gobierno puede dar trabajo. Haremos Eso, el gobierno, carreteras, carreteras, infraestructuras, todo puentes, ese rollo. infraestructuras, correcto, ¿vale? La foto famosísima, gran foto. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Que, Estados Unidos, ¿qué hizo? Tenía mucho dinero dejado a los otros países. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Este dinero, intentó que este dinero regresase a Estados Unidos, ¿vale? Lo peor que pudo hacer. ¿Qué pasó? Los países europeos devolvieron el dinero que le había dejado Estados Unidos y esta crisis que había empezado en Estados Unidos se extendió por todo el mundo, ¿vale? Más o menos como la crisis inmobiliaria. El dinero empezó la crisis en Nueva York y de aquí a todo el mundo. Y el chiste es así, cuando Nueva York estornuda, se resfría todo el mundo, o algo así. Esto será muy importante porque esta crisis llegará a Europa y será una de las causas para las cuales va a surgir el totalitarismo. Mussolini, Hitler, la gente lo pasa mal y buscará soluciones en estos dictadores, ¿vale? Consecuencias de todo esto. La gente, como lo dijo, la democracia no funciona, ¿vale? Esto se apunta. El capitalismo no funciona. La Unión Soviética en estos años con Stalin funcionaba. Mira que bien, el comunismo funciona. Los totalitarismos, Stalin, Mussolini, Hitler, se reforzaron. Y estas serán algunas de las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Nos hemos avanzado antes. ¿Cómo arreglan todo esto? Con este señor, lo tenemos que conocer. Lo preguntan a menudo. ¿Vale? Roosevelt. ¿Vale? El Luceno no escucha. No. A ver, ¿dónde puedo ir un segundo? No se escucha, ¿verdad? Sí, pero muy mal. Nosotros ¿A mí me oís bien? No. No, te lo oímos muy mal también, muy de lejos. Carnaval, carnaval. ¿Aquí tampoco? Sí. ¿Ahora bien? Sí, ¿no? Vale. Yo fatal porque oigo aquí los tambores, pero bueno, venga. Roosevelt, ¿vale? Ganó las elecciones. Este señor será un ídolo para todos los países que consideran que cuando hay una crisis
el gobierno tiene que intervenir, ¿vale? Y hizo todos un conjunto de medidas para terminar con la crisis, las que hemos dicho básicamente, ¿vale? ¿Qué medidas fueron? Esto se llamó New Deal o Nuevo Contrato. Primera, que el gobierno gaste dinero, ya lo hemos explicado, y que el gobierno con este dinero haga carreteras, ferrocarriles, puentes, aeropuertos, ¿vale? Subsidios, como aquí en la crisis esta última que hubo del COVID, la paga de 400 y pico euros a los que no tenían trabajo, ¿vale? Subsidios, paro, ¿vale? Esto es muy importante. Antes había crisis, una empresa cerraba y la gente se quedaba sin nada de un día para otro. Ahora, como mínimo, tienes 2 años de paro. Esto ha ayudado, es muy diferente, ¿eh? El primer golpe lo puedes parar, ¿vale? ¿Qué más? Los bancos fueron más controlados, ¿vale? Créditos, pues abajo en 3, como dejaba aquí. Hay aquí una empresa que se llama Instituto de Crédito Oficial. Cuando los bancos piden mucho dinero, pues los bancos las empresas pueden pedir dinero al ICO, Instituto de Crédito Oficial, que deja dinero en pocas cantidades, pero a interés mucho más bajo. Y mirad qué cosa más rara. ¿Qué más hicieron? Coger los productos del campo y destruirlos. Vaya, ¿por qué? No sé por qué. ¿Tiene sentido? No. No. ¿No? ¿Vanessa? Pues será para empezar de nuevo o algo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene si destruyes las cosechas? Pues que te den para hacer más, o no sé. A producir otras cosas o... O para comprar o vender los terrenos. No. Esto lo hacemos, aunque parece que raro, Europa lo hace, ¿eh? Europa compra leche y la destruye. Leche y la destruye. Porque estaba el precio muy alto y preferían tirarla que venderla. Sí, piénsalo, que vas bien, pero... Ellos no. la vendían bajo precio, el mercado la vendía caro y no les salía a cuenta o algo así. Piénsalo, que vas bien, pero... Me queda sin idea. Si tú destruyes leche, ¿qué pasará con la que queda? Será más cara. Será más cara. Pues esto es lo que consiguieron. Hemos dicho que empezaba la crisis porque los precios eran muy bajos. Pues esto se hace. Este año la producción de manzanas es exagerada. Hay 100.000 toneladas. Pues 40.000 las destruimos y las 60.000 que quedan las vendemos más caras. Esto es lo que hicieron, ¿vale? Oh, vaya. Obras públicas. Claro, esto ahora funciona, este tipo de medidas. Sí, ¿no? Algunas sí, ¿no? Algunas, ¿vale? ¿Cuáles? La infraestructura, bueno. ¿Cuáles? No sé, porque... ¿Las ayudas funcionan? Las ayudas sí. Las ayudas sí, ¿vale? Bueno. Hombre, no te arreglan la vida, pero te ayudan a parar el golpe, ¿vale? La gente que tiene que aguantar con esto, así. Pero en cambio, hacer carreteras, todo esto ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya hay carreteras. Aquí estaba la diferencia es esta, que antes no había todo, nada, claro. No había nada. Por tanto, todo lo que hicieron, mejoraron las carreteras, mejoraron los trenes y tuvo una utilidad. Pero hoy en día, si hace una carretera mejor, pues no arregla nada, ¿vale? Tiras el dinero. Puesto que el gobierno dice, nuevo plan de carreteras para impulsar la economía, pues los resultados son bastante... Aquí el alcalde del ayuntamiento sí que coja gente a trabajar para hacer, no Esto carreteras, sí. pero sí cosas de... Planes ocupacionales. Correcto, esto sí, ¿vale? Esto sí. Esto sí. Por un periodo, ¿no? Los trabajadores que cogemos por un año, ¿no? Por sí, ejemplo. o 6 meses, sí. 6 meses. Sí, coge a uno y coja a otro, va cogiendo. Muy bien. Correcto. Eso lo hacen todo el ayuntamiento. Sí, son los que hacen más ahora quizá, ¿no? Los planes estos ocupacionales. Sí, y así la idea es que durante este tiempo,
Correcto, puedas coger experiencia, que te busquen, una persona te venga a buscar mientras no tienes nada, etcétera, etcétera. O te enseñan un oficio, muy bien. ¿Vale? También cosas que antes no existían, como seguridad social, ¿vale? Claro, sí. No tienes dinero, pero tienes arreglada la salud y tienes una escuela, pues ya tienes mucho para los hijos, pues tienes mucho de ganado, ¿no? Para la gente mayor, ¿vale? Aquí es muy importante, lo más importante de la economía española, casi las jubilaciones, pensiones, todo esto, ¿vale? Muy bien, esto es importantísimo, ¿eh? Es el resumen de lo que vamos explicando toda la hora. ¿Quién se debe explicarlo? Dale, Paqui. Estoy mirándolo más o menos lo que nos ha explicado, pero en un gráfico, digamos, ¿no? Aquí, a ver, la Gran Depresión, lo que provoca, por una parte, acumulación de estos de mercancía, descenso de precio, rutina. Me parece que es una parte económica y otra parte es lo que digamos, lo que le afecta a la gente, ¿no? Vale. Uno en azul y otro en marrón, ¿vale? El azul es la acumulación de stock en mercancías, de sobreproducción, ¿Esto qué consecuencia tiene? descenso en los precios, Correcto. rutina del campesinado, Muy bien. ruina del campesinado, Correcto. La gente vendía por nada y por otro lado, el cierre de fábrica, muy bien, porque la gente no compra, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué consecuencias tiene esto? el aumento de desempleo, Correcto. el aumento de desempleo, descenso del consumo. Pues lo que hemos dicho, este círculo, ¿veis que hay un círculo? La gente Sí, no tiene trabajo, no consume, por tanto las fábricas no cierran, otra vez aumenta el desempleo, la gente no consume y esto es un círculo vicioso. Muy bien. claro, una cosa lleva a la otra. Y por otro Y lado, la intervención del gobierno para paliar la crisis, muy bien, que se llama el New Deal, ¿en qué consiste? programas de recuperación industrial, subvención a la agricultura, obras públicas, control bancario, medidas sociales, ayudas a parados y aumento de salario. Correctísimo. Y Vanessa, y por otro lado, Bueno, el crash de la bolsa, la quiebra del sistema bancario y la disminución de las inversiones. ¿y qué tiene como consecuencia? El cierre de fábrica. Muy bien, cierre de fábrica, se puede empezar aquí. Por tanto, Y vuelve, toda sí. hoy en día, pues toda la economía está relacionada. Lo que afecta a un país, pues afecta a todos, ¿vale? Con lo que pasa en la bolsa, pues afecta a toda la economía, ¿vale? Y esto no son cosas separadas, ¿eh? No es la bolsa por un lado, los bancos por otro, las empresas por otro, todo está unido, ¿vale? Muy bien. ¿Qué hora es? Vale. ¿Esto lo puedes mandar, el mapa ese lo puedes mandar por correo? Sí, tanto. Porque así lo descargaré, lo tendré ahí para... Sí, porque estas preguntas saldrán, ¿no? Esta parte sale a menudo. A mí me salió, creo, no me acuerdo muy bien ahora. Se salió de las mujeres. Sí, las mujeres negras. ¿Vale? El Holocausto. El Holocausto. Y algo de América también me salió. No recuerdo ahora. El examen que hiciste tú aquí no lo hemos hecho. Vimos una pregunta, sí, haremos preguntas ahora, vale. Muy bien. Lo hemos dicho, ¿vale? Hemos hablado Rusia, comunismo, la mano dura, ¿vale? Estados Unidos, los felices años 20, Gran Depresión y New Deal, ¿vale? Crack de 29 y New Deal, nuevo contrato. Las consecuencias de todo esto, cada vez que hay una crisis, pues la gente desconfía, como ahora, desconfía de los políticos, ¿vale? No los pueden arreglar, la democracia no funciona, pues esto, si ahora pasa, antes pasó todavía más. Y aquí surge gente que sabrá, dice, pues yo sé lo que se tiene que hacer para arreglar todo esto, ¿vale? Aquí lo que hace falta es un líder con las ideas claras y enérgico, que sea capaz de tomar las medidas necesarias. Esto se oye cada día en la tele, Los políticos discuten mucho y al final no toman ninguna medida.
Pues esto es lo que, lo que decían antes. Este señor que decía, yo tomo las decisiones rápidamente, yo y las ejecuto, ¿vale? Ya está bien tanto hablar y no arreglar nada. Pues esto es lo que pasaba, ¿vale? En Italia. Esto será el fascismo, ¿vale? Causas de todo esto. Por un lado, la crisis de la democracia, ¿vale? La situación económica que vive Europa después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? El Estado se ha gastado todo el dinero en armamento, en economía de guerra, las consecuencias de la crisis también, paro, inflación, ¿vale? Y ¿qué hacen las empresas? Pagar poco, por tanto, salarios bajos, por tanto, la gente no consume y otra vez otro círculo vicioso, ¿vale? Además, la gente sabía que Rusia más o menos en aquella época funcionaba. Pues aquí la gente decía, pues los obreros nos tenemos que hacer con el control de las fábricas, por ejemplo, ¿vale? Algunos obreros ocuparon fábricas, otros se quedaron, intentan ocupar las tierras, ¿vale? Fascismo, ¿vale? Aquí saldrá el año 1919, crea el partido, grupos paramilitares con un líder claro. ¿Qué es un grupo paramilitar? Pues de militares, ¿no? No, ¿vale? Son gente que no son militares, pero actúan como militares. Sí. ¿Vale? Como nosotros aquí nos ponemos el vestido militar y vamos por la calle, ¿no? Pegando a la gente. Pues esto es lo que hacían, tal cual, ¿vale? Se otorgaban la medalla de militar. La medalla de militar, muy bien, ¿vale? ¿Y qué decía este señor? ¿Qué quería? Quería un Estado fuerte, como todos los totalitarismos, como Stalin, como Lenin, como Hitler, un Estado fuerte. Pero al contrario que Rusia, quería propiedad privada, ¿vale? Y a más, y esta es la diferencia importante, quería conquistar otros países, que es lo mismo que querrá Hitler. En gran parte Hitler será un seguidor de Mussolini, ¿vale? Se admiraban y se odiaban mutuamente, ¿vale? Mucho culto al líder, hoy hace esto aquí Mussolini hace el otro, Mussolini hace el otro, Franco también copiará a Mussolini ayudará a Franco en la guerra civil, ¿vale? ¿Qué queremos a italianos? Venga, nosotros queremos unas milicias nacionales, queremos, bueno, claro, ¿qué querían? Nosotros queremos vender fuera, pero Italia tiene que ser autosuficiente. Es decir, que Italia no necesite productos de fuera, proteger nuestra industria, proteger nuestros trabajadores, ¿vale? Y el líder es inefable, el líder nunca se equivoca, ¿vale? Culto al líder. Grandes manifestaciones públicas, gran orador, sabían hablar al público. Miles y miles de personas a escuchar sus discursos. Lo vamos a ver, se tiene que escuchar un pequeño fragmento cuando hablas para conocer quién era Mussolini. No se escucha. No habla, todavía no habla. Ahora. No. Sono pochi oggi nel mondo che affrontano i problemi della ricostruzione dal nostro punto di vista. Sono passati 9 anni da quando l'Italia fascista a Londra pose il problema delle riparazioni dei debiti nei termini che oggi sono all'ordine del giorno. E come si può parlare di ricostruzione se non
hanno spinto interi popoli. Con i quali si serve la vera pace, la quale non può essere dissociata, altrimenti è un protocollo. ¿Vale? Ahora la gente dice, ¿cómo puede la gente escuchar esto, no? ¿Te acuerdas, Paqui, cómo terminó todo esto, este señor? Ahí, Vanessa. Pues claro, pues mal. ¿No te Mal, suena? pero ¿quién? ¿Es Mussolini o el general? Mussolini en Mussolini concreto. acabó muerto, ¿no? Lo mataron. ¿Por Sí. quién? ¿Por quién? Hostia, que no me acuerdo yo de eso. Por los mismos que en este momento le aplaudían. ¿Por el pueblo? No. El pueblo, sí, eran parte del pueblo, sí. Sí. Los que tanto lo adoraban después, lo veremos, se fueron contra él, ¿vale? Pues aquí mirad qué gentío, dice, ¿cómo la gente podía ir a escuchar esto? Pero lo cogieron otro, ¿no? Lo cogieron uno y lo de esto en el pueblo lo ahorcaron, ¿no? Lo ahorcaron en el pueblo, correcto, ¿vale? Pero lo Sí, cogieron... los comunistas, partisanos comunistas, ¿vale? Pero eran parte de estos, Muchos estaban aquí en este momento. Cambiaron, ¿vale? Muy bien. ¿Te acuerdas, Vanessa, de qué tenían que hacer para que todo el pueblo lo siguiese así? O todo, cuando digo todo, la gran parte del pueblo también tenía enemigos, evidentemente. ¿Qué hacía para tener este apoyo? Pues un movimiento de, bueno, pues mentir, básicamente. Bueno, vale, de acuerdo. Decir discursos, publicidad, todo esto. Muy bien. Discursos, publicidad, medias verdades, demagogo, ¿no? Pues había crisis, ¿no? Pues también, pues medias verdades, muy bien. ¿Qué más? 2 o 3 cosas. Nacionalismo. Nacionalismo. Todo por la patria, ¿no? Todo por la patria, ¿vale? España, Italia es el mejor país del mundo y tenemos derecho a conquistar otros países. Claro. ¿Y con los niños? Control de la juventud. Muy bien, pues esto, educación desde... En los colegios y todos. Vale, muy bien. En los colegios, pues lo que hace nacionalismo exagerado, formación militar desde pequeños, ¿vale? Inculcarles estas ideas desde pequeños. Hitler será el extremo ya, ¿vale? Ya, es que me confundo con el Hitler también, porque hacía cosas de los colegios y todo eso. Exacto, es que básicamente van a copiar a Mussolini, Sí. Lo harán más, pero las ideas son las mismas. Y a más, culpar a todos los males del país, ¿a quién? A la democracia. A la democracia, correcto, y a otros. ¿No? A 2 personas. A los extranjeros, ¿vale? Sí, los otros países nos tienen envidia, los otros países nos están invadiendo con sus productos, ¿vale? Tenemos que defender aquí los extranjeros que llegan, hoy decimos, pues lo mismo. Además, reivindicar la historia del país, Roma, pues él se creía continuador de la antigua Roma. Un constante, que debe ser un sinvivir constantemente, movilizar a toda la sociedad. Manifestaciones, desfiles, manifestaciones, discursos, ¿vale? Pues aquí, discursos militares. La televisión, que empezaba, pues, o la radio, sobre todo en aquella época, discursos de Mussolini, periódicos que ha hecho Mussolini, debía ser crisis de la democracia, ¿vale? Pues esto es lo que decía. Yo soy muy tajante, yo soy muy resolutivo. La democracia, pues aquí, empezó como periodista, ¿vale? Y esto es lo que decía, este es su resumen de lo que decía él. La lentitud con la que trabajan las democracias. En el Parlamento lo único que hacen es hablar, hablar, hablar. Yo tomo una decisión y la ejecuto, ¿vale? Aquí Mussolini con su familia. También Mussolini trabajando en el campo, ¿vale? Dando ejemplo. Yo soy el primer italiano. Ay, perdón.
yo delante de todos, no estoy aquí para... Era dictador, ¿no, Mussolini? ¿Perdón? Era un dictador, ¿no? Era un dictador. Mientras el Estado corporativista era principalmente una promesa de cara al futuro, la política económica de Mussolini no tardó en dar resultados concretos. La imagen de la Italia de aquella época, que aparecía en la prensa y en los noticiarios, podía hacer creer que se trataba todavía de un país de labradores, huertos, viñas y festivales folclóricos. Conviene recordar que con empresas como Fiat, Pirelli y los productos químicos Montecatini, la industria moderna italiana alcanzó en pocos años un desarrollo considerable. Se construyeron refinerías de petróleo. La producción de seda artificial se multiplicó por 8. Se duplicó la producción de hierro y acero, de 0,3 millones de toneladas en 1918 a 0,5 millones de toneladas en 1930 en ambos casos. La red ferroviaria se modernizó y los trenes llegaban puntuales. Se reemplazaron muchos trenes de vapor gracias a la electrificación de 5.000 kilómetros de vía. Se duplicó la producción de electricidad. Nuevas autopistas empezaron a surcar el país. El 29 de octubre de 1928, el Times de Londres publicaba este reportaje. La llamada autopista del mar, que enlaza Roma con Ostia, se ha construido en la medida de lo posible sin apenas curvas. Tendrá 2 carriles adicionales para los vehículos más lentos. Estará iluminada con luces especiales para evitar los deslumbramientos de los faros. Las inversiones públicas en proyectos como este y en escuelas, viviendas y equipamientos deportivos hicieron disminuir considerablemente el paro. La batalla del trigo casi consiguió duplicar su producción, mientras las importaciones de trigo se reducían a la mitad. Mussolini sabía perfectamente que participar en la cosecha era una forma excelente de publicidad. Él el primero, dando ejemplo. La desecación de terrenos pantanosos como estos de los alrededores de Roma o los de la cuenca del Volturno permitió disminuir el riesgo de malaria y ganar nuevas tierras para el cultivo, además de dar trabajo a más de 1.000 personas. La batalla de los nacimientos, campaña que pretendía llegar a los 60 millones de habitantes antes de 1950, tuvo poco éxito a pesar del interés personal de Mussolini. Solo por el hecho de tener trabajo, miles de italianos vivían ya mejor, pero los fascistas hacían algo más. Se invertía en la enseñanza, y la proporción de analfabetos, que en 1911 era del 38% de los mayores de 6 años, se había reducido a la mitad en 1934. Muy bien, por tanto, ¿funcionó? Yo creo que al pueblo sí que se lo ganó, ¿no? Hola a todos. Sigamos estudiando historia del siglo XX. ¿Perdón? En este caso, al comienzo Al con el pueblo lo nazismo, tenía haremos con- ganado, digo. Muy bien, ¿por qué? Porque al principio funcionó, ¿no? Sí, Sí. por lo que veo, sí, se metió bien en el Claro, papel. sí. ¿Por qué funcionó? Pues como hacen todos, te venden, se pone en primera línea, pero luego cuando ya tiene todo el poder, pues Sí, pero... Vale, pero de acuerdo, esto es una parte. Y la otra es la económica. ¿Por qué funciona la parte económica, la economía? porque Pues creó daba, cosas, ¿no? daba Creo trabajo, cosas, ¿no? Creó un montón creo de puestos. trabajos. ¿Pero por qué creo trabajos? Porque el gobierno Se beneficiaba también, ¿no? también se beneficiaba, pero el gobierno gastaba, ¿eh? El gobierno gastaba y gastaba. Pues esto tuvo consecuencias, como dice aquí. Hicieron ferrocarriles, tanto esta gente de trabajo, compraron tanto hierro, las empresas de hierro tenían trabajo y la gente dice, pues la gente estaba contenta, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto?
A ver, en principio no se Si ve va, ningún si va tan problema. bien, si va tan bien, ¿por qué no lo hacemos? Porque gastaban mucho. Porque gastaban No, mucho, no puedes seguir gastando No. claro. eternamente, ¿vale? Llega un momento que muchos gobiernos llegan aquí, ¿no? Que se piensan que pueden empezar a gastar dinero. Claro, cuando gastas dinero, pues todo va. Si el gobierno gasta dinero, pues todo va bien, ¿vale? Esto no se puede mantener tanto. El objetivo de todo, lo han dicho aquí en el vídeo, el objetivo de todo, ¿cuál era? Que Italia, aparte de que hubiese trabajo, Fuera la mejor, ¿no? fuera la mejor, sí, todo esto. ¿Cuál era el objetivo último? En una palabra. Que Italia fuese. No sé. Aquí está arriba escrito, autarquía. O que Italia fuese autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo suficiente es esto? Autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita nada de nadie. Exactamente. Esto es lo que dijeron todos los políticos estos. Italia tiene que depender de sí misma, ¿vale? El problema de los países es cuando dependen de los otros países. Si Italia produce suficiente trigo, no tendrá que comprar trigo fuera y todo irá bien. Si Italia produce suficiente acero, no tendrá que comprar fuera, no gastamos dinero y damos trabajo a la gente de aquí. Esta es la idea de muchos políticos. Esta era la idea de Donald Trump. Nosotros vendemos coches fuera, pero no queremos que nos vendan coches a nosotros. Bueno, pues esto es trampa, ¿no? Las dos cosas van juntas. ¿Vale? La idea pero en es esta. Estados Unidos no se venden coches de fuera, ¿no? Intentaron limitarlo. Sí que se venden tanto. Hay coches japoneses y coreanos ahora, pero sí. Muy poco, normalmente son los suyos. Normalmente son los suyos, porque la gente allí, pero el gobierno porque la gente quiere comprar los suyos, pero el gobierno no puede impedir que, bueno, sí que lo puede impedir. Puede hacer que ponen impuestos a los coches de fuera para que el precio sea más alto y la gente no los compre, por ejemplo. Hay más de hacer trampa. Sí, claro. ¿Vale? Esto se llama guerra, que hay una guerra, ahora hay una guerra entre Europa y Estados Unidos. Se llama guerra económica. ¿Vale? Claro. Si tú no me compras carne, yo te pongo impuestos al vino. Si tú no me compras vino, yo te pongo impuestos a los coches. Pues echa la ley y echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa y se amenazan así unos a otros. Sí. ¿Vale? Ahora no sé qué hacer. Hace 2 semanas salió no sé qué en la televisión que hubo. Ah, sí, que Estados Unidos, ¿qué dijo? Hay muchas maneras de hacer trampas. Es Biden que dijo: yo daré subvenciones a mis empresas de muchos miles de millones de dólares, ¿vale? Es otra manera de ayudar a las empresas. Así bajan los precios y la gente no compra productos de fuera. Pues Europa dice, pues si Estados Unidos hace esto, nosotros también vamos a ayudar a nuestras empresas, ¿vale? Guerra económica. ¿Vale? ¿Qué más? Y está la diferencia con los otros, que hizo una política expansionista. ¿Qué es lo que terminará con la Segunda Guerra Mundial? Aquí está, más a más. Claro, ¿qué pasa? Hemos dicho que Italia quería ser autosuficiente. ¿Es esto posible? No. No. Por tanto, necesitaba, por ejemplo, minerales, mano de obra, y esto lo fue a buscar a otros países. Antiguos países que habían sido de la antigua Roma, 2000 años antes. Y empezará a colonizar territorios. Por tanto, política expansionista, que es la que copiará Hitler, ¿vale? Somalia, Eritrea, todos estos países. Venga, 2 cosas más y terminamos. Y hizo sindicatos en los cuales estaban unidos trabajadores y empresarios, ¿vale? Y todo esto muy dirigido por el gobierno. Por ejemplo, el sector del metal, pues había empresarios del metal y trabajadores del metal, se ponían de acuerdo con los precios, con los salarios, ¿vale? Por tanto, economía de libre empresa, de libre mercado, pero muy controlada por el gobierno, ¿vale? Y todo esto con mucha publicidad. Grandes artistas intelectuales dieron su apoyo a Mussolini. ¿Por qué? Porque Mussolini es un hombre enérgico, con las ideas claras, ¿vale? Este es Mussolini con un retrato de la antigua Roma, Este otro, Mussolini, con modelo de guerra, con los aviones aquí de guerra, ¿vale? Omnipresente Mussolini. Y le gustaba todo aquello que tenía que ver con ¿qué? Con el ejército,
con el ejército, con la guerra, ¿vale? La indumentaria militar, los niños ya lo hemos visto, militarizar la sociedad, los desfiles, ¿vale? Y 2 cosas más y terminamos. Y otro de los objetivos importantes será rearmar al país, gastar mucho en industria militar. Que Europa, lo acabo de decir, Europa acaba de decir que tiene que aumentar un 20% su gasto militar. No hay dinero, pero sí, para aumentar un 20% el gasto militar, ¿vale? Y esta es la parte más negativa, que era, como hizo Stalin, perseguir a cualquier opositor al sistema, ¿vale? Sí, hoy nos quejamos mucho de la política, pero tú antes eras del Partido Socialista, por ejemplo, ibas por la calle, te encontrabas en estos y ya está, ya la habías palmado o te recibías una paliza de cuidado, ¿vale? Por tanto, la gente, por miedo, pues la gente se fue distanciando, ¿vale? Los periódicos de la oposición, lo primero que hizo es cerrarlos, ¿vale? Por tanto, los periódicos no más anunciaban sus ideas. Terminamos así. Vale. ¿Cuál dijimos, quien se acuerde de las dos? ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y un régimen totalitario? El régimen totalitario era más fuerte que el dictador, ¿no? Muy bien. ¿Y en concreto? Pues el totalitario que quería mandar de todo, de todo, de todo. Bien. Totalitario es controlar todo, ¿vale? Todo. No nomás mandar tú, esto es una dictadura, sino más controlar cómo la gente piensa, cómo la gente viste, cómo la gente, ¿no? Cómo funcionan las empresas, ¿vale? Controlar toda la sociedad. Venga, contamos esto y terminamos. Y aquí, ¿quién os pensáis que apoyó a Mussolini? Otro. ¿Qué parte de la sociedad? ¿Perdón? Pues otro facha, seguro. Sí, pero digo ahora, sí, todos estos en la foto, estos Sí, eran sí. grandes escritores, estos eran grandes escritores, grandes literatos. Pero dentro de la sociedad, pensad, ¿qué parte de la sociedad? Los La más ricos, burguesía. empresarios, los trabajadores del campo. ¿Quién le apoyó más al principio? La burguesía, ¿no? La burguesía, la pequeña burguesía, ¿vale? Y después ayudaron allí la gran burguesía, que ayudó a sus empresas, y después toda la gente, pobre se fue sumando también, todos aquellos que ya tenían trabajo, ¿vale? Él se autoproclamó presidente, el señor cogió esta es la marcha sobre Roma, él con todos sus seguidores se presentó delante del rey y le dijo al rey, hazme presidente del gobierno. Y el rey, viendo el apoyo que tenía, no tuvo más remedio que hacerle presidente del gobierno. ¿Vale? Vale. Fascista es facha, ¿verdad? Facha es la manera como un insulto, la manera hoy. Que hoy se utiliza mucho. Fascista, que es en castellano. Fascista. Fascista, que es facha, ¿no? Sí, es la manera vulgar. La vulgar e insultante de decirlo. Hoy en día se utiliza tanto, ¿no? Que ha perdido esta palabra, ha perdido cualquier significado. Cualquier que diga algo raro, facha, ¿no? Se utiliza de una manera muy arbitraria. Sí. Vale. Tenéis uno o dos ejercicios pendientes. Miraros el vídeo de Stalin, que lo volveré a mandar, para que no lo perdáis. Os envío también la diapositiva esta y otro pequeño ejercicio, pero intentad hacerlos, que si no, esto está bien porque te queda, pero si hasta que no lo pones por escrito... Ya, hasta que no pones. Este fin de semana me intentaré, ya que no tengo fútbol y tengo fiesta el lunes, intentaré. Vale. Y los atrasados no os preocupéis cuando podáis, no los dejéis. Si les digo que un día tienes libre, pues hacerlos atrasados. ¿Vale? Ah, sí, yo los tengo hechos, solo me falta el último que mandaste. Vale. No, pero quiero decir que no por estar pasados de ya una semana no los enviéis. No hay ningún problema. Ah, no, yo sí lo voy guardando a favorito y cuando tengo huecos, pues lo voy haciendo. Perfecto. ¿Vale? Vale. Vale. Hasta martes. Hasta martes. Jueves. Jueves, sí, jueves. Es que el año pasado era el martes y me ha quedado.